Quiero ver un pasaje bíblico en esta noche en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Aleluya. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Voy a leer en la versión Kadosh, que es una versión más apegada al hebreo y algunas palabras difieren de la suya, pero en esencia es la misma. Gálatas capítulo 4. Lo que estoy diciendo es que mientras el heredero sea un menor, no es diferente a un esclavo, aunque él es el dueño legal de la herencia. Se pueden sentar. En esta noche, los minutos que quiero compartir con ustedes, lo quiero hacer usando como tema alcanzando madurez. Alcanzando madurez es lo que queremos establecer como tema en esta noche. La madurez es tan importante para poder lograr las cosas que Dios tiene para nosotros. Hay una palabra que hemos escuchado en la Biblia, es la palabra perfección, donde el apóstol dice que crezcamos hasta convertirnos en un varón perfecto. Y la palabra que traduce esa palabra del griego es la palabra telios. Y la palabra telios lo que está indicando es madurez. Madurez, porque ningún ser humano tiene perfección. Ningún ser humano tiene perfección. Por lo tanto, esa expresión en esencia no nos llama a ser perfectos, porque es imposible. El único perfecto es Dios, porque Él no tiene forma de equivocarse. Él no tiene forma de hacer lo malo. Él no tiene forma de ser injusto. Él no tiene forma de pecar. Él no tiene forma de engañar. Él no tiene forma de traicionar. Entonces Él es el único perfecto. Después, ningún ser humano es perfecto. Y cuando la Biblia habla de perfección, que nos pide perfección, esa palabra es la palabra telios, que quiere significar madurez. Y la madurez es cuando uno aprende, cuando uno pasa por un proceso y aprende a lidiar con aquellas cosas que aprendió en ese proceso. El apóstol Pablo, entre las muchas cartas que él escribió a las diferentes iglesias que estaban bajo su cobertura y bajo su influencia espiritual, la iglesia de Gálatas era una de esas iglesias. Era una iglesia que de alguna forma había crecido y que a la vez tenía un sincretismo de pensamiento donde se
disputaba entre la ley y la gracia, donde en esa comunidad cristiana o de creyentes habían gentiles, personas que no eran de Israel, y también habían judíos. Entonces cada uno estaba defendiendo. Los judaizantes les exigían a los creyentes en el Mesías que tenían que practicar los mismos rudimentos que ellos para ellos alcanzar salvación. Y Pablo entonces, en alguno de los versículos de Gálatas, Pablo les revela algo muy poderoso que no tiene que ver ni con ley ni con gracia. Y Pablo les habla de vivir una vida en el Espíritu, porque cuando vives una vida en el Espíritu, tú cumples la ley. Cuando tú vives una vida en el Espíritu, disfrutas de la gracia. De hecho, la gracia es lo que da la habilidad y la capacidad de vivir la vida en el Espíritu. Porque nadie puede en su propia capacidad agradar a Dios, vivir en el Espíritu, al menos que el mismo Dios otorgue gracia para hacerlo. De manera que si eres espiritual, eso se llama la gracia de Dios sobre ti. Si puedes orar, eso se llama Dios dándote la gracia para orar. Si tienes 20 años en el Evangelio, eso se llama que la gracia de Dios te ha sostenido por 20 años en el Evangelio. De manera, eso te quita la licencia y la legalidad de juzgar a otros que tal vez sean más débiles que tú. Por eso cada cosa que logramos en el reino es el resultado directo de la gracia de Dios. De hecho, el apóstol dice que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios quiere tener misericordia. Si puedo predicarles esta noche, no es por lo que he estudiado, aunque sí he estudiado. No es por lo que sé, es el resultado de la gracia de Dios. Si estás aquí esta noche y puedes adorar, es el resultado de la gracia de Dios. Si pudiste ofrendar en esta noche, ha sido el resultado de la gracia de Dios. Todo en el reino es el resultado de su gracia. Y Pablo, donde acabamos de leer, parece querer llevarlos a un nivel de entendimiento para que ellos de alguna forma pudieran dejar algunas discusiones religiosas que ellos tenían. Porque cuando uno no ha madurado, uno vive comparándose con los demás y también vive comparando al otro con uno. Cuando uno no ha madurado, si la persona no habla como uno, uno no lo considera cristiano de verdad. Y si la persona tal vez no viste como uno, uno no lo considera tan cristiano. Si no adora como uno, uno no lo considera tan evangélico. Si no canta las canciones que uno canta, uno no lo considera tan evangélico. Uno lo puede señalar y hasta textualmente decir: fulano no es cristiano y fulana no es cristiano. Entonces eso es un acto de inmadurez, porque cuando eres inmaduro, tú entiendes que eres superior a los demás. Pero cuando tú eres maduro,
todos los detalles de bienestar en tu vida, tú miras al cielo y dices: Señor, gracias. Y aquellos que tú entiendes que no son tan perfectos, que no están tan bien, tú le dices: Señor, otórgale gracia para que se levante. Otórgale gracia para que sea iluminado, para que sea perfeccionado y para que alcance madurez. Entonces, cuando hay madurez, continuamente se está discutiendo quién es el más santo y quién es el menos santo. Cuando hay madurez, continuamente se está discutiendo quién es el que sabe más de Biblia y quién es que sabe menos de Biblia. Porque el asunto no se trata de quién sabe más en el reino. Porque alguien puede saber más que usted y estar perdido. Satanás en la tentación le dijo al Señor: escrito está. Y Pablo les dice: el heredero, en tanto que es niño, no tiene ninguna diferencia. Escuche bien esto. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué no difiere del esclavo? Un esclavo es alguien que trabaja por paga. El hijo no trabaja por paga. El hijo trabaja porque es parte de la casa. Pero el que no ha transicionado de una mentalidad de esclavo a mentalidad de hijo, entonces entiende que está trabajando por paga. Y entonces si hace algo, entiende que le tienen que pagar por eso. Por eso es que hay gente que, es más, yo conozco personas, evangelistas, que después de un ayuno, del ayuno a una campaña, y de la campaña se han descarriado. Ahora, ¿por qué? Porque entraron a un ayuno para que Dios lo usara, para que Dios sanara a los enfermos, para que la gente cayera endemoniada. Fueron a la campaña y como no sucedió nada, entonces entendieron que Dios lo defraudó. Como ayunaron y Dios no se manifestó, entonces se fueron al mundo. Eso es una mentalidad de esclavo. Trabajar y entender que Dios te tiene que pagar por lo que tú hagas. Dios no te tiene que pagar por nada de lo que tú hagas. Dios a ti te da porque tú eres su hijo. Y por eso la iglesia necesita transicionar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de hijo. Por eso aquí nadie está por paga. Estamos aquí porque somos hijos. Si sirves en la iglesia es porque tú eres hijo. Si puedes adorar es porque tú eres hijo. Y si puedes cantar porque eres hijo. Si puedes predicar es porque tú eres hijo. Y Pablo les dice: si el hijo es niño, es lo mismo que un esclavo. Lo que Pablo está diciendo es que si el heredero no madura, se va a comportar como un esclavo. Y esa palabra, en el contexto cultural de los judíos, cuando los hijos cumplían 12 años, se celebraba una fiesta que se llamaba la fiesta de adopción. La fiesta de adopción. En arameo
es el Bar Mitzvot, que quiere decir celebrar el mandamiento. Era la fiesta o Bar Mitzvot o hijo del mandamiento. Es lo que significa la palabra bar en arameo. Bar Mitzvot, bot mandamiento, Mitzvot mandamiento, hijo del mandamiento. A los 12 años es que se consideraba que el muchacho era responsable de los mandamientos y que como mismo su papá guardaba los mandamientos, así mismo el hijo tenía la responsabilidad de guardar el mandamiento, porque se consideraba en esa edad que ya había llegado a un nivel de madurez para hacerse responsable de cada uno de los actos de su vida. Entonces, para los padres hebreos era una fiesta muy importante, el Bar Mitzvot o la fiesta de adopción, porque se consideraba que el muchacho había alcanzado madurez. Entonces, en la fiesta, el papá se levantaba públicamente y decía: hijo, por cuanto has alcanzado madurez, te doy acceso a mi herencia. Te doy la administración. Tienes acceso a la administración de todo lo que yo tengo, porque tú has alcanzado madurez. Tienes la edad de representarme legalmente. Tienes acceso a firmar en mi nombre. Tienes acceso a hablar en mi nombre, porque tú has alcanzado madurez. Era una etapa importante para el papá, porque el papá sabía que si él no estaba ahí físicamente, su hijo podía representarlo legalmente, porque había alcanzado madurez. El papá esperaba, los padres en Israel esperaban esa fiesta y esa celebración con ansia. ¿Por qué? Porque ellos no podían, hasta no llegar a esa fiesta, aunque amaban a su hijo, aunque ellos fueran ricos, ellos no podían darle legalidad de operar, de entrar, de tener dominio sobre la riqueza de la familia, porque entienden que ese niño no había alcanzado madurez, y si no ha alcanzado madurez puede dañar la herencia, puede malgastar la herencia. Ok. Entonces, asimismo, Dios, ¿cuántos son hijos? Ok. Dios como padre no le da derecho legal a hijos inmaduros. Porque una cosa es ser hijo. Desde que tú vienes a Cristo, tú eres hijo. Desde el día que tú recibiste a Jesús, tú eres hijo de Dios. Porque la Biblia dice que a los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad, poder, derecho de convertirse legalmente en hijo de Dios. Pero el ser hijo de Dios no te da derecho a la herencia. Porque tú puedes ser hijo y vivir como esclavo. Porque lo que te da acceso a la herencia del reino es la madurez. Y es por eso que usted va a ver cristianos que no avanzan. Y sencillamente es porque no maduran. Por eso verás personas que todos los años viven la misma prueba. Que por 10 años, pastora, le van a pedir la oración por lo mismo.
¿Sabe qué quiere decir? Que no han madurado. Y como en el reino Dios no le exonera a nadie. Cuando Dios te tiene un examen, o se la pasa o te la repite. O lo pasas o te lo repite. Por eso, si las pruebas que te puso este año no lo pasaste el próximo año, te lo vas a repetir. Hay gente que dicen: yo tengo 10 años pasando prueba. No, tú no tienes 10 años pasando prueba. Tú tienes 10 años en lo mismo porque no has madurado. Porque lo mismo que te hizo llorar hace 10 años, todavía le estás llorando a lo mismo. La misma crítica que te hizo caer en depresión hace 5 años, todavía ese mismo chismecito te está dejando en depresión. Por lo mismo que 10 años atrás te dejabas de congregar una semana, un mes estás haciendo lo mismo. Hoy Dios te está diciendo: es que tú no has madurado. Madurez es cuando lo que el diablo te hizo ayer, si te lo repite hoy, tú dices: ya eso lo superé, búscate otra cosa. Ya eso no me saca lágrimas, ni me hará ir de mi iglesia, ni me hará huir de mi asignación. Alguien debe alabar a Dios. La madurez. Ahora, ¿cómo Dios nos hace madurar? Dios nos hace madurar a través de pruebas y procesos. A través de pruebas y procesos. ¿Y cómo te das cuenta que estás madurando? Si lo que años atrás te encendía de ira y furia, ahora te hacen lo mismo y tú lo coges chilling, entonces eso quiere decir que estás madurando o que has madurando. Si lo que te hacía enojar ayer, hoy te hacen lo mismo y no te enojas, entonces estás madurando. Si todavía, porque te falta algo, estás diciendo que Dios no te escucha, que Dios se olvidó de ti, eres un inmaduro. De hecho, llegué a la conclusión que el nuevo creyente no es el que se convirtió el mes pasado. Nuevo creyente es el que no ha madurado. Por eso alguien puede tener 15 años en el evangelio y ser un nuevo creyente. Y alguien solamente tener un año y ser un creyente maduro. Porque no se anda peleando ni con Dios, ni con el diablo, ni con la gente. Porque hay personas que, si no están peleando con el diablo, echándole culpa a Satanás de cosas que Satanás no sabe, de decisiones que ellos toman, de cosas que hacen. Finalmente fue el diablo, no fue el diablo. Pueden haber personas que se van a tomar la sopa, se quemaron. Que el Señor reprenda al diablo. No fue el diablo. Tú debiste soplar o esperar que se enfríe. Y Satanás estará diciendo: pues yo nunca he preparado sopa, ni le levanté la cuchara y me está reprendiendo. Hay otros que continuamente se están peleando con Dios. Es que Dios no me escucha. Es que Dios oye a toda gente. Ora por mí a ver si Dios te escucha a ti. Porque ya Dios de mí se olvidó. Porque tantas cosas que me pasan. Yo que soy tan bueno. Si yo diezmo, hermano, porque a mí me sucede eso. Sencillamente te está sucediendo porque no has madurado todavía. Y hay otros que siempre se están peleando con la gente.
Siempre fulano es culpable. Fue por fulano. Cuando ves a alguien así, que te está buscando el culpable de su desgracia, de su vida, de su poco avance, es porque es inmaduro. Escucha bien, el inmaduro busca el problema allá, pero el maduro lo busca aquí. Lo voy a repetir porque usted no lo entendió. El inmaduro busca el problema en los demás, pero el maduro busca el problema en él. Dice: que estoy haciendo mal, que tengo que mejorar, que tengo que corregir, dónde tengo que dejar de ir, con quién tengo que dejar de hablar. Porque hay cosas que te pasan porque tú hablas con gente que no tienes que hablar, y porque vas a lugares que no tienes que ir, y porque miras cosas que no tienes que mirar. No es el diablo, no es la gente, no es Dios. A veces es lo que tú haces, lo que tú dices y lo que tú miras. Entonces Pablo dice: puede haber una herencia enorme, pero si el niño es inmaduro, no puede recibir la herencia. Entonces, cuando Dios está a punto de entregarte algo, te va a entrar en un proceso de formación para que tú madures y para que Él pueda entregarte la herencia que Él tiene destinada para ti. Por eso, cada vez que Dios te mete en una prueba, es porque Él quiere darte algo. Es porque Él quiere depositar algo en ti, y por eso Él quiere formar un área específica para entonces poder depositar en ti la gloria que Él quiere depositar. Gracias. La inmadurez ha hecho que ministerios fracasen. La inmadurez de un esposo ha hecho que matrimonios fracasen. La inmadurez de una mujer ha hecho que su familia se pierda. La inmadurez de un cristiano lo ha hecho irse al mundo sin necesidad. Hay gente que se ha ido al mundo, oiga, ¿por qué? Porque después de un servicio el pastor le pasó cerca y no lo saludó. O sea, por eso se fue al mundo. Y es un acto de inmadurez, de entender que ese pastor es un ser humano como tú, que a veces está cargado de problemas. A veces uno está tan cargado de problemas y de cosas que uno le pasa al lado a gente que uno ama y uno ni cuenta se da, porque tiene la mente lejos pensando cómo resolver algo. Pero el inmaduro siempre malinterpreta las cosas. El inmaduro siempre va a sacar la peor conclusión de algo, pero el maduro va a buscar la mejor conclusión, porque el maduro busca solución. Dios, para que uno madure, permite que hijos le hagan cosas, esposa le haga cosas, esposo le haga cosas, compañeros del trabajo, jefes del trabajo. Dios permite para que tú puedas madurar. No creas que tú vas a madurar. Todo el mundo estará bien contigo, todo el mundo te hará chistes y todo el mundo te va a aceptar nice. No. La madurez va a conllevar que en algún momento personas que te aman hagan cosas que tú no te esperabas. A veces no es intencional que lo hacen, es Dios que lo permite para perfeccionarte. Y algunos de ustedes, el cielo está
casi liberándole herencias espirituales. Pero necesitas, número uno, la madurez. Pero la madurez no llega sin que primero admitas y aceptes la conciencia de hijo. Porque el saber que eres hijo es un nivel de conciencia. Porque fácilmente la gente entiende que es pastor, es evangelista, es apóstol, es misionero, es maestro, es profeta, es adorador. Es más, la gente entiende fácil que es cristiano, pero lo que a la gente se le hace más difícil es entender que es hijo. Por eso usted se da cuenta, en los evangelios Jesús da una serie de parábolas. En una Jesús dice que a una mujer se le pierden 10 dracmas. 10 dracmas, 10 monedas. Y ella barre la casa, enciende la lámpara para buscar esa moneda que se le perdió. De 10 se le pierde una. De 10 que ella tenía se le pierde una. Ella decide buscarla, porque para las mujeres no era solo moneda. Esas dracmas no eran simple moneda. Era algo que se le entregaba el día de su boda por su esposo. Algunas usaban eso como prenda para el pelo. El perder una de esas dracmas estaba diciendo que esa mujer era irresponsable. Y por eso la preocupó a ella. Y ella buscó su dracma. Pero también dice que un pastor tenía 100 ovejas. Cuando las trae por lo regular en la tarde del campo al aprisco, donde se guardaban las ovejas en la noche para cuidarla de los lobos, leones, etcétera, y los ladrones también, dice que se contaban. Porque se contaban al salir y se contaban al entrar. Entonces, cuando él cuenta 1, 2, 50, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, me falta una. Dice que ese pastor no salió con las 99, sino que las dejó en el aprisco. Y va y busca la que se había perdido. Pero luego de esa parábola, Jesús habla de la parábola que usted conoce como la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Dice que aquel muchacho, para los guatemaltecos, aquel patojo, decidió irse de la casa de su papá. Cuando estaba en casa de su papá, cuando se fue de casa de su papá, la Biblia dice que fue a una comunidad y vivió perdidamente. No se llevó del consejo de papá. Dijo: yo puedo vivir sin papá, no me importa lo que papá me pueda decir. Y allí vivió perdidamente. Malgastó en todo lo que él quiso la fortuna del papá. Pero la Biblia dice que él quería cuidar cerdos, o cuidaba cerdos, y él quería comer de lo que le daban a los cerdos y no se lo permitían. Pero desde su condición, aquel muchacho dijo algo. ¿Usted sabe qué él dijo? ¿Qué él dijo? Iré a casa de papá. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Yo estoy aquí, pero yo tengo papá. Si yo tengo papá es porque yo soy hijo. Y si soy hijo, yo tengo un papá. Porque el entender que tú eres hijo es lo que te da acceso a las cosas del reino, a las riquezas del reino, a los dones del reino. Les cuento. Yo ni oro, a usted le va a sonar raro, ni oro ni ayuno por las campañas que tengo. Porque yo no soy un trabajador. Yo oro y ayuno, tenga campañas o no tenga campañas.
oro y ayuno para mantener la relación con mi papá. Por eso todos los milagros que he visto, desde de ver a Dios sanar a alguien con un dolor de cabeza, sanar a alguien de cáncer, de sida, poner curvas en los pies, alargar pies cortos, brazo corto, resucitar un muerto para su gloria. Desde todo eso que yo he visto, lo he visto no desde la función de un trabajador, sino desde hijo. Por eso aquel muchacho en esa condición dijo: yo tengo un papá y yo vuelvo a la casa de papá. Gloria a Dios. Por eso, si yo fuera el escritor que pusiera el encabezado, si me permitiera, si la sociedad bíblica me permitiera quitarle ese encabezado, le quitara el hijo pródigo, le pusiera el papá amoroso o el hijo que sabe que tiene un padre. Por eso la palabra que más se repite es padre. Pero la Biblia dice que cuando el joven regresa a la casa, dice que el papá hizo fiesta. El hacer fiesta, ¿sabe qué significaba? Y el matar el becerro gordo estaba diciendo que toda la herencia que él tomó del papá y vendió era recuperable. Okay. Porque antiguamente, si yo era un hacendado, alguien rico, él es mi hijo, y él me exigía la herencia, yo le daba la herencia, los carros que le tocan, las ovejas, los camellos, las tierras, se las daba. Ahora, él la iba a vender. Supongamos que él quisiera vendérselo al siervo aquí, toda la tierra que yo le di como herencia, pero yo estoy vivo, se la di porque él me la pidió. Dentro del contrato se establecía y se estipulaba de que todo lo que él le vendiera, yo estaba en la legalidad de recuperarlo. Entonces el papá, cuando hizo la fiesta, que el hijo llegó, le estaba diciendo: hijo, todo lo que tú perdiste, yo lo voy a recuperar. Y tengo que soltarle esto a 2 o 3 en esta noche que han perdido cosas. El Padre me envía a decirte que viene un tiempo de recuperación. El 2024 te quitó cosas, pero prepárate que el 2025 será el año de la recuperación. Lo que se te fue de la mano volverá a ti. Lo que tú perdiste lo volverás a tomar, porque será un año de recuperación. Y con esto concluyo. Pero la Biblia habla del hijo mayor que nunca se fue de la casa, pero no sabía que era hijo ni se comportaba como hijo. ¿Sabes por qué? Porque cuando el papá celebró, ¿sabe qué él hizo? Se enojó. Él estaba en la casa, era hijo, pero su corazón no estaba alineado al corazón de papá. Por eso cuando papá estaba en fiesta, él estaba enojado. Así hay gente que cuando Dios está haciendo algo con otros, se enojan. Cuando ven a Dios usando a otros, no se sienten bien, no disfrutan cuando ven a Dios bendiciendo a otros. Si tú eres hijo y Dios está bendiciendo a un hijo de él, alégrate, porque si Dios bendice a un hijo, también a ti te va a bendecir. Si Dios te prospera a ti, eso me alegra, porque me hace saber que Dios prospera a sus hijos. Y si Dios prospera a sus hijos y yo soy hijo, en cualquier momento la bendición me llega. En
En cualquier momento lo que Dios está haciendo conmigo lo hará contigo también. En cualquier momento lo que Dios está haciendo con tu hermano se va a liberar sobre ti también. En cualquier momento la gloria que está cayendo sobre ese hombre y esa mujer que Dios está levantando también sobre ti va a caer. Sobre tu casa va a caer. Y usted sabe cuál era el enojo de él. Tanto tiempo estoy contigo, nunca me has dado ni un chivo. Y ese que malgastó la herencia, tú le has matado el becerro gordo. Y el papá le dijo: hijo, ese becerro gordo, yo nunca le puse un sign que decía don't touch. No tenía ningún sign. Ese becerro gordo siempre estuvo ahí y siempre fue tuyo. Tú nunca te lo comiste porque estando en casa tú tenías un pensamiento de esclavo. Y como tú tenías un pensamiento de esclavo, los becerros gordos son para los hijos. Los becerros gordos son para los hijos. Prepárate, iglesia, que hay una gloria que te va a visitar. Por eso a lo mejor este año has pasado cosas que nunca habías pasado. Has vivido cosas que nunca habías vivido. Has experimentado cosas extrañas. Es la señal de que viene un tiempo glorioso para tu vida. Si tú aprendes de lo que tú estás viviendo, si tú aprendes de lo que tú estás experimentando, los próximos meses serán extraordinarios para ti. Hay cambios que Dios trae a tu casa. Alguien debe tomar eso. Hay cambios que Dios trae a tu familia. Hay cambios que Dios trae a tu ministerio. Hay cambios que Dios trae a tu hogar. Hay cambios que Dios trae a tu negocio. Hay cambios que Dios trae a tu salud. Si tú entiendes que todo lo que te está pasando es con un propósito divino, prepárate, porque hay fiesta. Las fiestas son para los hijos. Prepárate para ver la gloria. Prepárate para experimentar lo que alguien debe tomar esto en esta noche. Prepárate para tomar lo que no habías tomado, porque el Padre va a celebrar en la iglesia. El Padre va a celebrar en la iglesia o con los hijos de la iglesia pentecostal el Mesías. Los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos. Los hijos tienen el ADN de la casa. Los hijos tienen el ADN del Padre. Los hijos tienen la visión del Padre. Los hijos tienen el espíritu del Padre. Los hijos de la casa van a conquistar y van a lograr cosas por encima de lo que Satanás ha dicho, por encima de lo que Satanás ha hablado. Prepárate, porque la gloria te va a visitar mucho más abundante de lo que tú has visto. Mucho más. Alguien debe alabar a Dios. Yo no sé si alguien de este lado está recibiendo lo que Dios le está diciendo en esta noche. Te estoy diciendo que lo que tú viviste no fue mala suerte. Lo que tú viviste no fue que Dios te dejó. Lo que tú viviste no fue que Dios te soltó en la mano de Satanás. Lo que tú viviste era Dios dándote la oportunidad de que tú madures. Era Dios dándote la oportunidad de que lo conozcas en otros niveles, en otras esferas, en otras dimensiones, en otra gloria. Alguien bendice a Dios. Ponte sobre tus pies, por favor. Alábale, 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 alábale. Alábale, 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 alábale. Hay fiesta para los hijos. Hay gloria para los hijos. Santo Dios. Santo Dios. Los siervos no tienen herencia. Los hijos sí tienen herencia. Escuche bien, iglesia, que esto no suena ofendido ni antibíblico, porque no lo es. Necesitamos quitarnos la mentalidad de ovejas. La iglesia piensa más como oveja que como hijo.
Porque nos han vendido mucho de que somos ovejas. Y el término oveja es un código de reino. Tú no eres una oveja. Tú eres un hijo de Dios. Cristo no murió por ovejas, Cristo murió por hijos. Por eso los hijos son los coherederos juntamente con Cristo, no las ovejas. Las ovejas no prosperan, los hijos sí. Por eso con mentalidad de ovejas no vas a prosperar. Con la mentalidad de ovejas nunca vencerás la pobreza ni la miseria. Para vencer la pobreza, la miseria y la limitación, necesitas adquirir el pensamiento de hijo. Porque cuando tú tienes mentalidad de hijo, entonces tú enfocas dónde está tu papá, quién es tu papá, qué tiene tu papá. Entonces cuando tú te das cuenta que Dios es tu papá, ¿quién es Dios? El infinito. ¿Quién es Dios? El dueño de todo. Los hebreos le llamaban el Shaddai. ¿Sabe qué era el Shaddai? El suficiente, el todopoderoso. Y eso también daba la idea a una mujer recién parida con los pechos grandes, con leche abundante, para darle a su hijo recién nacido todas las veces que tenga hambre. Ese es tu Dios, más que suficiente. No vivas como esclavo, ni vivas como oveja. Eres llamado a vivir como hijo de Dios. Por lo tanto, compórtate como hijo de Dios. Habla como hijo de Dios. Vístete como hijo de Dios. Deja de hablar con ese lamento. Ay, que tú sabes que esa batalla, que yo no salgo de una y que yo no tengo. Habla como hijo de Dios. No hables con lástima. Habla como un heredero de las cosas del reino. Y que en tu momento difícil tú puedas decirle a tu circunstancia: lo que yo estoy viviendo ahora es solo una etapa. Vienen días mejores para mí. Decirle a tus hijos en medio de tu circunstancia: hijo, lo que estamos viviendo es una etapa. Porque somos hijos de Dios. Y el Dios que le servimos, nuestro Padre, traerá provisión abundante a esta casa. Y a ti te irá bien. Te voy a pagar la universidad porque Dios me va a proveer para eso. Dios te hará camino. Cuando tú eres hijo, escucha bien esto: con papeles o sin papeles, Dios te prospera. Cuando tú eres hijo, a Dios no le importa tu condición migratoria. Si tú eres hijo, Dios te va a dar la posición de hijo. Hay gente que no son posicionados como hijos porque tienen mentalidad de ovejas. Y como tienen mentalidad de oveja, siempre van a estar en posición de oveja y en condición de oveja. Pero los hijos, Dios los posiciona como hijos. Dios le da lugares de hijo. A alguien debe alabar a Dios. Estoy hablando con los hijos. Estoy hablando con los hijos esta noche. Estoy hablando con la gente que va a transicionar. Dios mío, Padre, gracias. Con la gente que va a transicionar de cristiano a hijos. Yo sé que eso religiosamente le agarra la cabeza a cualquiera, pero te lo voy a repetir: tiene que soltar la mentalidad de cristiano a una mentalidad de hijo de Dios. El hijo de Dios supera el cristianismo. El hijo, oh my God, my God, my God, my God, my God. Porque el cristianismo es una religión, pero el hijo tiene ADN del Padre. Oh my God, my God. Alguien debe alabar a Dios en esta. Tú puedes dejar de ser cristiano, pero no puedes dejar de ser hijo. Jamás se va a descarriar. Yo te lo voy a repetir: jamás se va a descarriar un hijo. El cristiano por cualquier cosa se descarria, pero el hijo no.
El hijo no. El hijo, si se cae, claro que se cae, pero se levanta. Se levanta porque es hijo. Donde quiera que se vaya tiene el ADN de papá. Por eso es que no se puede descarriar. No hay forma. Esos son mis hijos. No hay forma en que ellos se desliguen de mí. Donde quiera el ADN va a decir que son mis hijos. ¿Entiendes? Vive como hijo, que es una dimensión elevada. Es una dimensión elevada. Cuando te vas a vestir, viste como hijo de Dios. Cuando vas a hablar, habla como hijo de Dios. Si vas a comprar, compra como hijo de Dios. Amén, compórtate como hijo de Dios. Que la gente sepa que tú eres hijo de Dios y que tú tienes el ADN del Padre. Y si tú tienes el ADN del Padre, eres coheredero juntamente con Cristo. Y si tú eres hijo, la gloria de Dios está disponible para ti. Si tú eres hijo, toda la unción está disponible para ti. Si tú eres hijo, los ministerios están disponibles para ti. Si tú eres hijo, todas las riquezas espirituales del reino están disponibles para ti. Si tú eres hijo, todas las riquezas materiales del reino están disponibles para ti. Porque los hijos tienen herencias espirituales y herencias materiales en el reino de Dios. Levanta tu mano conmigo.